Bueno, vamos a comenzar la segunda parte de la clase. Ahora sí, propiamente dicha, la parte propiamente dicha donde vamos a discutir el tema de, de esta clase, ¿sí? Ustedes recordarán que cuando estuvimos discutiendo a Hobbes, ¿sí?, discutimos o analizamos, digamos así, o mencionamos, en todo caso, la cuestión del conflicto en el estado de naturaleza. Y cuando uno analiza este problema, en el caso de Hobbes, es un problema, digamos, que recibe diferentes interpretaciones, ¿sí?, diferentes versiones. ¿Sí? Hay por lo menos 4 argumentos distintos que uno puede reconstruir en el texto de Hobbes, ¿sí?, basado en diferentes consideraciones, para, en última instancia, llegar a la misma conclusión, que es que el estado de naturaleza es necesariamente un estado de guerra. ¿Sí? Esta es una tesis que, como yo les dije, digamos, en alguna de nuestras clases, no debería ser una sorpresa, obviamente, ¿no? ¿Por qué no debería ser una sorpresa? Bueno, porque Hobbes necesita que el estado de naturaleza sea un estado de guerra, porque de otra forma, ¿sí?, no habría razones para abandonar ese espacio y por lo tanto formar una sociedad política sobre la base de un acto de consentimiento personal. Entonces, es atendible, por así decirlo, la idea de que, o es esperable, mejor dicho, esa idea. Lo que puede variar son las razones por las cuales el estado de naturaleza se transforma en un estado de guerra, ¿sí? Voy a mencionarlas solo a los efectos de hacer un contraste con lo que nos interesa esta clase, ¿sí? Lo que me va a interesar discutir esta clase. Digamos, uno puede hacer dos grandes, o tres quizás, grandes versiones para llegar a 4 diferentes argumentos de las razones que motivan este conflicto. Una tiene que ver con las pasiones, ¿sí? Esta es una idea clásica, digamos, de la filosofía política, que viene por lo menos desde Platón, sino antes, y es la idea de que, digamos así, la mente humana está dividida y algunas de estas partes, digamos así, tiran para un lado, vamos a ponerlo en estos términos, y otras van para otro lado. ¿Sí? La razón, ¿sí?, dicta normas de cooperación, buena voluntad, confianza, cosas, ¿sí?, digamos, o directamente está identificada con la moral, ¿sí?, y las pasiones, por así decirlo, interfieren, ¿sí?, con ese razonamiento, ¿sí?, y entonces motivan el conflicto. Esto es algo bastante, o sea, el texto de Hobbes permite, digamos, desarrollar esto con un detalle un poquito más amplio que el que estoy haciendo ahora. Pero, en fin, lo que me interesa sobre todo es decir, que en este contexto, que hay una explicación basada en las pasiones, y sobre todo en la idea de que las pasiones son, o ciertas pasiones son o tienen un componente antisocial, ¿sí? Esta es una de las consideraciones. Otra que recibí mucha atención digamos así, a fines del siglo XX, y todavía hoy se sigue desarrollando con mucho detalle, es una idea un poco eh, contraintuitiva al principio, ¿sí?, pero que, digamos, tiene su forma de mostrarse, ¿sí? Y es la idea de que la racionalidad misma es, por así decirlo, autofrustrante, o que actuar de manera racional, ¿sí?, puede tener resultados irracionales, ¿sí? El modelo que se utiliza en general como para presentar esta idea de una forma esquemática, ¿sí?, es lo que se llama el modelo, ¿sí?, del juego del dilema del prisionero. Dilema del prisionero, ¿sí?, que es digamos así, un caso, ¿sí?, estudiado en la teoría de los juegos, que es una disciplina de la matemática, ¿sí?
lamentablemente, yo en general esto lo explico en clase, pero para eso hace falta, digamos, el pizarrón y poner, dedicarle un poco de tiempo, digamos, a esto. ¿Sí? Pero en fin, ahí hay una idea alternativa a la de las pasiones, y es que la razón misma o la racionalidad tiene, por así decirlo, entra en conflicto, ¿sí? Consigo misma, por lo menos cuando uno quiere intentar combinar, ¿sí?, la racionalidad individual con el beneficio colectivo. ¿Sí? Hay otra explicación que es un poco una combinación de estas dos, ¿sí?, y tiene que ver con lo que se llama, ¿sí?, técnicamente miopía, que es la idea misma, digamos, que nosotros usamos de miopía para alguien que no ve bien de lejos. Y básicamente la miopía en este caso es, digamos así, no darle importancia o justificar de una forma diferente el mediano y el largo plazo en beneficio del corto plazo. ¿Sí? Y esto también puede traer problemas. ¿Sí? En el largo plazo hay cosas que me conviene hacer que son distintas o pueden en todo caso ser distintas de lo que me conviene hacer en el corto plazo. Y si yo soy miope, ¿sí?, voy a tratar de privilegiar el corto plazo en contra del largo plazo, y esto sí va a traer problemas. Esto solo lo estoy mencionando porque me interesa contrastarlo con Locke, pero lo que les quiero dar la idea es que hay diferentes versiones o formas de argumentar, ¿sí?, a favor de la idea de que el estado de naturaleza es un estado de guerra. Hay una última consideración en Hobbes que tiene que ver, que también creo que mencionamos en alguna de las clases de Hobbes, con la forma en que Hobbes entiende el derecho natural. Ustedes recuerdan, el derecho natural es una libertad, un permiso, ¿sí? Y ese permiso, ¿sí?, entra en conflicto con permisos que tienen otras personas, dada la igualdad característica del estado de naturaleza, y eso, digamos, genera un conflicto, ¿sí?, eventualmente, que es el estado de guerra, ¿sí?, característico del estado de naturaleza, que, recuerdan, es una guerra de todos contra todos. ¿Sí? Locke, por su parte, también va a dar ¿sí?, una explicación, una versión del conflicto en el estado de naturaleza, y esto es lo que me interesa discutir ahora, ¿sí?, porque esta explicación del conflicto, por dos razones, digamos, me interesa discutirla. Por una, y es para contrastarla, o para en todo caso explicarles o contarles, si ustedes quieren, es una explicación totalmente diferente a la de Hobbes. ¿Sí? Y además, en algún sentido, la teoría política de Locke, ¿sí?, ya está, en algún sentido, el germen de esa teoría, ¿sí?, de esa concepción, está, ¿sí?, en el conflicto del estado de naturaleza. Y esto es algo esperable, de nuevo, ¿sí?, si uno lo ve de la siguiente forma. ¿Sí? Nosotros, ¿se acuerdan que usamos la metáfora de la película? ¿Sí? Nosotros, una película que digamos así, se ajusta a un género. Ya sabemos cómo va a terminar, por así decirlo, una película clásica de un género, ¿sí?, antes de verla. ¿Sí? Lo que nos interesa son, por así decirlo, cómo se llenan los blancos, ¿sí?, de esa película. Pero la película, por así decirlo, si es una película de misterio, bueno, el misterio se va a resolver al final, y si es un policial, ¿sí?, clásico, por llamarlo así, seguramente el asesino va a ser el mayordomo, etc. Es una metáfora, no hay que volverse loco con esto. Solo lo que me interesa es decir que es un género que tiene una estructura muy, digamos así, estandarizada, ¿sí?, y que eso es lo que también pasa en una teoría que, ¿sí?, fundamenta la obligación de obediencia al Estado en un acto de consentimiento personal, y por lo tanto toma como punto de partida el estado de naturaleza, que es ese espacio donde no existen estas obligaciones, ¿sí?, morales, o sea, la obligación de obedecer al derecho, la obligación política. ¿Sí? Y como nosotros dijimos en otra ocasión también, para que se dé el pasaje,
tiene que haber conflicto en este estado de naturaleza. No puede ser un espacio pacífico porque si no nos saldríamos. ¿Sí? Ahora, las razones que dan cuenta de este conflicto eventualmente, ¿sí?, en algún sentido explican la solución al conflicto. Ya lo vamos a retomar más adelante, esta idea, pero no son ideas que están disociadas, esto es lo que me interesa señalar. La explicación del conflicto eventualmente se relaciona con la solución al problema, ¿sí?, de la obligación política. En el caso de Locke, ¿sí?, ustedes, yo ya les dejé un lugar donde bajar el texto de Locke, ¿sí?, el segundo tratado sobre el gobierno civil, ¿sí? Y lo que ahora vamos a discutir son, también lo vamos a hacer de una forma un poco general, ¿sí?, sin discutir los detalles, si no me interesa la idea estructural del argumento, ¿sí?, aquello que está en los capítulos 2 y 3 de este libro. ¿Sí? Capítulos 2 y 3, donde en realidad, digamos, el capítulo 1 simplemente es un nexo con el primer ensayo sobre el gobierno civil. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran dos tratados? Este es el segundo tratado. Entonces, el primer capítulo del segundo tratado simplemente conecta con el primer tratado. El segundo y tercer capítulo, entonces, son los primeros capítulos en realidad de este libro. ¿Sí? Y es ahí donde Locke, ¿sí?, da su versión del conflicto en el estado de naturaleza. Y Locke dice lo siguiente primero, una idea importante para contrastarla con Hobbes, ¿sí? Y es la idea de que el estado de naturaleza y el estado de guerra no deben ser confundidos, son dos nociones diferentes. ¿Sí? Eventualmente el estado de naturaleza va a transformarse en un estado de guerra, ¿sí?, pero no es intrínsecamente un lugar violento. ¿Sí? Y de hecho, parte digamos así, de la teoría moral y política de Locke toma como punto de partida la idea de que el estado de naturaleza, en principio, es un estado pacífico, digamos. ¿Sí? Es un estado donde hay paz, buena voluntad, confianza mutua, donde hay una ley natural, ¿sí?, que Locke por momentos directamente identifica con la razón, ¿sí?, que guía, ¿sí?, las acciones de las personas en el estado de naturaleza, ¿sí?, donde todas las personas, perdón, también son iguales, ¿sí?, pero acá Locke, sobre todo, entiende la idea de igualdad en términos normativos, a diferencia de Hobbes. O, si ustedes quieren, cuando discutimos a Hobbes, yo les decía que había, por así decirlo, dos ideas de igualdad en Hobbes, o dos formas de entender la idea de igualdad en Hobbes. Por un lado está la idea de igualdad, por llamarla de una forma empírica, que es la idea básicamente de que somos parecidos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O espero que recuerden en todo caso. ¿Sí? Somos parecidos no significa que somos idénticos, sino que en todo caso no somos muy diferentes uno al otro. ¿Sí? No voy a retomar la idea, solo la quiero mencionar. Y después hay una idea de igualdad, ¿sí?, normativa en Hobbes, pero que está sobre todo ligada a la idea de derecho natural y a la idea de permiso. ¿Sí? Todos somos iguales en el sentido de que todos tenemos los mismos permisos, ¿sí?, incluyendo el permiso, ¿sí?, para violar, digamos así, normas morales, ¿sí?, o en todo caso, para actuar de forma que uno normalmente consideraría inmoral. Incluso, dice Hobbes, para matar a otro, ¿sí?, a otro que es un inocente. Sino alguien que me viene a atacar, sino yo puedo atacarlo preventivamente, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de Locke, ¿sí?, que es el tema que nos interesa en este contexto, la idea de ley natural aparece de una forma mucho más robusta. ¿Sí? Es claro, ¿sí?, que la ley natural para Locke básicamente es un conjunto de normas morales, ¿sí?, que básicamente, en una formulación muy abstracta, dicen que debo preservar
en todo caso, me debo preservar a mí mismo primero, y si puedo, ¿sí?, tengo que preservar al resto de las personas. ¿Sí? Y esto, por ejemplo, implica que no puedo matar a otra persona, a un inocente. ¿Sí? No puedo matar al inocente. Entonces, una explicación que da Hobbes, por ejemplo, claramente, para el conflicto del estado de naturaleza, claramente en este contexto no puede tener lugar. Es la explicación basada en la anticipación. ¿Sí? Me anticipo a los demás, ¿sí?, y los ataco preventivamente. La idea de ataque preventivo, ¿sí?, es una idea que es completamente ajena al marco teórico normativo que presenta Locke. ¿Sí? Locke, entonces, la idea de ley natural la presenta de una forma mucho más robusta. Locke también habla, ¿sí?, de igualdad y de igual, ¿sí?, pero la igualdad en este contexto básicamente es una igualdad de derechos en el sentido no de meros permisos, ¿sí?, como en el caso de Hobbes, sino una idea mucho más robusta también de derecho subjetivo, que básicamente consiste en que otros tienen obligaciones para con aquel que tiene un derecho. ¿Sí? Esa es una de las ideas o de las formas de entender la idea de derecho subjetivo, que es la central, básicamente. ¿Sí? Cuando yo digo que tengo derecho a algo, básicamente lo que estoy diciendo es que otros tienen que hacer algo por mí. ¿Sí? Que puede y conllevar diferentes tipos de acciones. Puede ser que otros tienen, digamos así, ciertas prohibiciones, no pueden hacer ciertas cosas, ¿sí?, o que tienen que hacer ciertas cosas. Si no vale la pena seguir discutiendo este tema, simplemente, o elaborándolo, lo que me interesa es esta idea de derecho como algo mucho más robusto. ¿Sí? Ahora, lo que entiende es que todos, al tener los mismos derechos, ¿sí?, eventualmente tenemos un derecho muy particular, piensa él, que es, ¿sí?, que yo acá lo incluí, ¿sí?, como un derecho a ejecutar la ley natural. Bueno, no sé qué pasa, se apagó la... Perdón. Ahí está, ahí volvió. ¿Sí? Todos tenemos los mismos derechos, incluyendo el derecho a ejecutar la ley natural. Ahora les voy a decir a qué se está refiriendo Locke cuando introduce esta idea. ¿Sí? Y una idea clave, si ustedes quieren, el núcleo de la explicación del conflicto, en el caso de Locke, tiene que ver con esta idea, entonces, de parcialidad, que acá aparecía como una tercera idea, ¿sí?, o una tercera noción, un tercer concepto clave, en conjunción con esta idea de derecho, ¿sí?, a ejecutar la ley natural. La explicación del conflicto que va a dar Locke va más o menos por el siguiente camino. La idea, entonces dijimos, Locke se encarga de distinguir el estado de naturaleza y el estado de guerra, y de hecho en el libro, ¿sí?, el capítulo 2 está dedicado al estado de naturaleza y el capítulo 3 al estado de guerra. Son dos cosas bien diferentes, entiende Locke. ¿Sí? El estado de naturaleza, en principio, es un estado pacífico, ¿sí?, donde hay cooperación, buena voluntad, confianza mutua, en tanto las personas se guían por la ley natural. ¿Qué dice Locke? ¿Sí? Se identifica directamente con la razón. ¿Sí? Entonces, en tanto las personas se comportan de manera racional y guían sus acciones por la ley natural, que es esta norma que prescribe que me debo autopreservar, y una vez que eso está satisfecho, debo preservar a los demás, no hay mayor conflicto. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene el conflicto? ¿Por qué el estado de naturaleza se transforma en un estado de guerra? Sabemos que esto tiene que ocurrir, recuerden la metáfora de la película. Si no, digamos, si todo quedara ahí, sería como que la película terminó en el minuto 20. ¿Sí? No, la película tiene que continuar y el estado de naturaleza tiene que transformarse en un estado de guerra. Bueno, ¿qué pasa? Dice, bueno, siempre hay alguien que se aparta de la ley natural, que se aparta de la razón, que no guía sus acciones por la razón, ¿sí?,
y, digamos, daña los derechos de otras personas. ¿Sí? Siempre hay un ladrón, siempre hay alguien egoísta que privilegia su interés sobre los demás, el interés de los demás, cosas, ¿sí?, de esa naturaleza. Alguien que es muy parcial para consigo mismo, ¿sí?, y entonces no le interesa en absoluto los derechos de los demás, en fin, cosas de esa naturaleza. ¿Sí? Ahora, ¿sí? La idea de Locke es la siguiente. Si alguien, digamos, si todos somos iguales, ¿sí?, lo que significa que todos tenemos los mismos derechos, significa que si alguien viola un derecho, ¿sí?, la persona, el damnificado, tiene el derecho a reparar esa situación y en virtud de la igualdad natural que nos caracteriza, todos tenemos ese derecho. ¿Sí? Esta es la idea que Locke llama, tenemos el derecho a ejecutar la ley natural. ¿Sí? En realidad hay dos ideas, si ustedes quieren, ligadas a la ley natural, o dos derechos ligados a la ley natural. Tenemos el derecho a interpretar la ley natural, ¿sí?, por un lado, y el derecho a ejecutar la ley natural. Este es el que, sobre todo, le va a interesar a Locke para dar su explicación del conflicto en el estado de naturaleza. ¿Qué significa? Tenemos el derecho de castigar a aquel que comete un delito. Y ese derecho lo tenemos todos en virtud de que todos somos iguales. ¿Sí? Entonces, en tanto la ley natural guía la conducta de las personas, no hay mayor conflicto. Ahora, en tanto alguien se aparta de la ley natural y comete un delito, digamos, viola un derecho, ¿sí?, el damnificado y todo el resto tiene derecho a castigar a aquel que ha sido, ¿sí?, digamos así, al delincuente, vamos a ponerle esos términos. ¿Sí? El que delinque, ¿sí?, se coloca en una situación tal que, ¿sí?, aquel que ha sido, ¿sí?, objeto de, digamos así, aquella persona cuyos derechos han sido violados y toda la comunidad, ¿sí?, tiene derecho a castigar a esta persona. ¿Sí? Ese derecho es el derecho a ejecutar la ley natural, así lo llama Locke. ¿Sí? Ahora, hay una característica psicológica, vamos a ponerlo en esos términos, que es tener cierta parcialidad para con los propios intereses de uno. ¿Sí? Y la conjunción de estas dos ideas, de la idea de que todos tenemos un derecho a castigar a los delincuentes y que las personas somos normalmente parciales para con nosotros mismos, ¿sí?, generan una dinámica explosiva. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Cuando alguien, digamos así, viola un derecho, ¿sí?, esa persona, ¿sí?, puede ser castigada, pero no puede ser castigada de cualquier forma. ¿Sí? Tiene que haber cierta norma de proporcionalidad. ¿Sí? Tiene que haber cierto, por así decirlo, cierta relación entre el derecho que ha sido violado y el castigo. ¿Sí? Que esta es una idea, digamos así, que nosotros también la aceptamos hoy día. Por eso no se castiga, digamos, de igual forma aquel que roba, ¿sí?, que aquel que mata, por ejemplo. ¿Sí? Porque pensamos que robar es menos grave, digamos, que matar, por ejemplo, y entonces el castigo merecido, digamos, no siempre el merecimiento es la norma que debe guiarnos, pero a los efectos de la explicación vale, tiene que haber, digamos, guardar cierta relación. Si castigáramos a todos por igual, ¿sí?, sin guardar una cierta proporcionalidad entre el daño, el delito cometido y el castigo infligido, ¿sí?, sería injusto, nosotros pensaríamos. ¿Sí? Supongamos que castigásemos a todos los que cometen cualquier delito con 10 años de cárcel. Bueno, en algunos casos pensaríamos que es poco, por ejemplo, si alguien mató, si alguien violó, ¿sí? Y en otros casos pensaríamos que es mucho, si alguien robó un caramelo. ¿Sí? ¿Cuál es la idea entonces? Bueno, que el delito cometido
y el castigo infligido tienen que guardar cierta relación de proporcionalidad. ¿Sí? Entonces, el derecho a ejecutar la ley natural, ahora volvamos al loco minuto, ¿sí? El derecho a ejecutar la ley natural significa el derecho a castigar al delincuente, ¿sí?, en proporción al delito cometido. ¿Sí? ¿Qué pasa? Digamos así, uno podría decir, para justipreciar, ¿sí?, la magnitud del delito cometido, digamos, uno podría tener dos perspectivas. Vamos a tomarlo de esta forma. Una perspectiva imparcial, ¿sí?, o desinteresada u objetiva, llamémoslo así, y una perspectiva parcial o la perspectiva del damnificado. ¿Sí? Digamos, si a mí me han violado mis derechos, ¿sí?, es probable que yo, ¿sí?, digamos así, porque soy parcial a mis intereses, que crea que el delito que ha sido cometido es mayor al que un observador imparcial, ¿sí?, u objetivo, ¿sí?, diría. ¿Sí? Supongamos que yo tengo, ¿sí?, un bien muy preciado porque me lo regaló, ¿sí?, porque es un recuerdo de familia. ¿Sí? Bueno, quizás eso para mí tenga un valor sentimental y entonces yo creo que si alguien me lo roba, ¿sí?, está cometiendo un delito mucho mayor que el que una persona que simplemente dice, ¿sí?, una computadora, no sé, un instrumento musical, un libro ha sido robado, ¿sí? Eso, digamos así, tiene un valor de mercado tal. ¿Sí? No sé si me logro explicar con esta idea. Acá la clave es que la perspectiva objetiva y la perspectiva subjetiva, a la hora de evaluar el delito cometido, pueden entrar en conflicto, en el sentido siguiente, que la perspectiva subjetiva va a tender a considerar que ha sido el delito mayor al que en realidad ha sido cometido. ¿Sí? Que es mayor que lo que ha ocurrido. Efectivamente, de manera tal que cuando el damnificado castiga al delincuente, ¿sí?, teniendo en miras la norma de proporcionalidad, ¿sí?, cree que, ¿sí?, que le puede aplicar de forma justa, ¿sí?, un castigo mayor al castigo que verdaderamente le puede aplicar. ¿Sí? No sé si me logro explicar digamos, con el detalle que yo quiero hacerlo. ¿Sí? La persona, digamos así, que ha sufrido, que ha sido, su derecho ha sido violado, va a tender naturalmente, porque es parcial a sus intereses, a creer que ha sido, ¿sí?, dañada en un grado mucho más alto que el que efectivamente ha sido dañado. Y entonces va a castigar al delincuente, ¿sí?, digamos así, aplicando un castigo mayor que el que debería aplicar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si alguien castiga más a un delincuente que lo que el delincuente debe ser castigado, aquel que ¿sí?, infligió el castigo, que causó ese daño, ¿sí?, él mismo se convierte en delincuente. ¿Sí? Y de esa forma, ¿sí?, se da vuelta, por así decirlo, la situación, y aquel que era, ¿sí?, víctima se transforma en victimario, y aquel que era victimario se transforma en víctima. ¿Sí? Con lo cual, ¿sí?, ahora, ¿sí?, el que era originalmente el delincuente tiene derecho a castigar, ¿sí?, a aquel que, ¿sí?, lo ha castigado en demasía a él mismo. ¿Sí? La dinámica de esto es que esto genera una espiral de violencia. ¿Sí? Que, ¿sí?, por esta cuestión de la parcialidad para con los propios intereses, ¿sí?, uno y otro se van castigando, ¿sí?,
más de lo que deberían, según esta norma de proporcionalidad, y entonces lo que era un conflicto local se transforma en un conflicto que se va espiralando, va creciendo en magnitud y eventualmente transforma al estado de naturaleza en un estado de guerra. ¿Sí? Esta es la explicación entonces que da Locke del conflicto en el estado de naturaleza. Lo que les propongo es lo siguiente, para no seguir aburriéndolos con este video esta vez. Voy a dejar ahora por acá y voy a retomar el viernes, ¿sí?, con un nuevo video, tratando de darles ejemplos, ¿sí?, o, digamos así, retomando esta discusión de manera tal de hacerla un poco más intuitiva. Es clave, ¿sí? Esta idea es clave y entonces me interesa destacarla como corresponde, ¿sí? Les pido, si lo pueden hacer, que de acá al viernes, en todo caso, que es cuando voy a subir un nuevo video sobre este tema, o en todo caso antes de volver a ver el siguiente video, lean los capítulos 2 y 3 del libro de Locke de forma tal de que cuando discutamos retomemos, ¿sí?, el viernes esta clase, ¿sí?, les resulte más intuitiva la explicación que les voy a ofrecer. Bueno, les dando un saludo y en todo caso nos seguimos comunicando en breve.